Saludos cordiales, sean todos ustedes. Pero yo quería preguntarle, primero, que nos hiciese una valoración de cómo evolucionó el sector entre esos años que usted es secretario general de ese grupo empresarial, constructora de Las Palmas, y hoy, ¿no? ¿Ha habido evolución en el propio sector? Sí, ha habido evolución, en primer lugar, desde el punto de vista de la profesionalidad del sector. Yo recuerdo en aquellos años en los que me dediqué íntegramente a organizar el movimiento empresarial del sector de la construcción en la provincia de Las Palmas, que luego compartíamos experiencias y conocimientos con el mismo movimiento que también se fraguaba en Tenerife, y recuerdo pues muchas reuniones con personas muy conocidas en Tenerife en aquella época, como eran, bueno, don Manuel Martínez Rascado, don Antonio Plasencia en estos momentos, con todos ellos que fueron los líderes del movimiento empresarial en el sector de la construcción. Aquí en Tenerife pues compartimos experiencias comunes, con lo cual hemos ido viendo la evolución del sector de la construcción de una manera muy clara, y ciertamente lo que usted acaba de decir de aquello de si la construcción va, la economía funciona, es bien cierto, y por eso yo creo que los poderes públicos deberían realmente saber que las infraestructuras son insustituibles, y de ahí que sean necesarias en cualquier momento invertir en ellas, porque invirtiendo en infraestructura y en construcción, sin duda alguna, se multiplica inducidamente el resto de los sectores económicos. Sí, pero invertir a tiempo, sin grandes retrasos que después multiplican no solo los mayores gastos, sino también las mayores incomodidades de toda la ciudadanía, al final los peores servicios. Oiga, o la demora de los servicios que se necesitan. Don Jorge, ¿los rasgos del sector de la construcción son idénticos o equiparables en una provincia y en otra? Sí, sí, lo son. Digo, básicamente. Sí, básicamente lo son, no hay mucha diferencia, únicamente los territorios pudieran ser diferentes desde el punto de vista de la morfología a la hora de invertir en infraestructuras y por tanto el costo de las mismas, y también evidentemente la propia concepción ingenieril de determinadas infraestructuras pues depende también de la formación más científica o más humanística que tengan los ingenieros, y por tanto le aplican un mejor paisaje en un sitio que en otro. Oiga, y sin embargo, ¿por qué no hay una organización regional operativa, digamos? Porque sí, teóricamente tal, pero después a la hora de la práctica da la impresión de que hacen rancho aparte los constructores de una provincia y de otra. Mire, don Ricardo, yo tengo también, digamos, en mi patrimonio el haber contribuido en aquellos años a constituir y crear lo que se llamó Consejo Regional de la Construcción de Canarias, que por cierto sigue vigente, puesto que no se ha, digamos... Sobre el papel. Sobre el papel. Pero hubieron momentos en que hubo una sintonía y una armonía y cordialidad impresionante, y de hecho coordinábamos y manteníamos unas posiciones comunes que luego llevar a las administraciones, ¿no? Nos repartíamos los papeles en ese sentido como muy bien. Ciertamente, bueno, también depende luego de las personas que al cabo del tiempo les guste más, les guste menos, y en definitiva sigan por el camino de aunar criterios y aunar posiciones. Pero en estos momentos que sé y veo de lejos esto, compruebo que las dos organizaciones van un poco por separado, y esto pues resulta, digamos, anacrónico, y nada más o nada mejor que un poder público vea con qué distintos pareceres y criterios se esgrimen argumentos para el poder público retrasar, demorar o tomar decisiones que luego no satisfacen a unos o a otros, o no satisface del todo a unos y a otros sí. Y esto es lo que está ocurriendo en la realidad. Tenerife normalmente va reivindicando una serie de cuestiones que tienen que ver con las infraestructuras, que dicen que se hacen más en la provincia de Las Palmas que en la provincia de Tenerife, y a su vez los de Las Palmas dicen que es que los de Tenerife tienen mayor influencia política sobre los que gobiernan. Por tanto, al final, bueno, pues el poder público en este caso pues se regocija y dice, bueno, pues aquí mando yo. Sí, hablando de las dos posiciones, porque al fin y al cabo usted ha estado en una, está en otra, y por lo tanto conoce por dentro, y está en condiciones de contestar con certeza y además con peso específico. ¿Qué hay de cierto? ¿Hasta qué punto son ciertas esas versiones que insisten en que los grandes constructores son poderes fácticos en las islas y además destacados contribuyentes en los fondos de las campañas electorales de los partidos?
No, mire, yo lo que pienso sobre ese particular es lo siguiente. Habla usted de si realmente las grandes empresas constructoras son en realidad poderes fácticos. Mire, no lo deberían ser, siempre y cuando el representante del poder político que tenga que ver con esa competencia, por ejemplo, pues tenga los suficientes criterios, la suficiente entereza y sobre todo la suficiente integridad como para tener las cosas claras a la hora no solo de decidir, sino de dirimir. El político no solo tiene que decidir, tiene que dirimir entre criterios contrapuestos, criterios opuestos. Yo mismo me encontraba cuando era concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas. Ahora iremos a eso. Pues no se puede usted imaginar, yo creo que lo pueden decir en estos momentos todos los concejales de cualquier materia que estén gobernando en estos momentos, que se encuentran ante la tesitura de recibir determinadas visitas de personas o de colectivos, sea bien una asociación de vecinos, sean unos agricultores, sea una ONG o sea una plataforma ecologista. Todos ellos tienen que ver con una asociación de vecinos, óigame, deme fondos o deme un local para un centro cívico. Unos agricultores que le dicen, mire, es que mis fincas se están quedando absolutamente aisladas del acceso por las infraestructuras que se están haciendo a su alrededor. Los ecologistas dicen, mire, no le permita a usted unos accesos específicos a la finca porque eso significa talar una serie de árboles que son necesarios para el medio ambiente. Y unos industriales que dicen, mire, es que esos terrenos son muy propios para un polígono industrial. Al final tú dices, bueno, todos han tenido que ver con el mismo sitio, con la misma localización, pero con criterios contrapuestos. ¿Qué hago? Y entonces ahí está la grandeza y la miseria de la política. El político en esos momentos tiene que dirimir y tiene que decidir, pero el político, no los técnicos que te hacen un informe, el político. De ahí que de alguna forma, bueno, pues tengamos que trabajar muchas veces con esa servidumbre que significa ser un incomprendido o ser un criticado por una decisión que adoptas. Pero entiéndase que no es nada fácil tomar decisiones, sobre todo dirimiendo entre criterios que son contrapuestos para decidir sobre una misma cosa. De todas maneras, esa versión de que los grandes constructores pues son, digamos, de alguna manera contribuyentes para esas campañas electorales, ahora que se aproxima la siguiente, ¿no? Puede generar tráfico de influencias. No, mire, y puede generar al final corrupción. Mire, las contribuciones a las campañas electorales están perfectamente tasadas. Hay una ley de partidos políticos y está perfectamente regulada, de alguna manera, la contribución que se tiene que hacer a una campaña. Tiene que ser, lógicamente, de manera transparente y además está, lógicamente, luego los partidos políticos, sabe usted, que están auditados por el Tribunal de Cuentas del Reino. Nosotros, como Partido Popular, tenemos todos los años y, sobre todo, después de cada campaña electoral, que aportar una serie de datos que son auditados con posterioridad. Y por tanto no tengo mucho más que decir que el hecho de que en estos momentos no existen ninguna contribución que no esté en estos momentos transparente y a la vista del Tribunal de Cuentas que tiene luego que auditar. Bien, el señor Rodríguez Pérez se incorpora a la gestión política directa, digamos que ya mayorcito, a los 40 años aproximadamente de edad. Pues sí, fue como usted acaba de comentar, después de, estando en la Asociación de Empresarios de la Construcción en 1995, pues José Manuel Soria me vino a entusiasmar con su proyecto para presentarse a las elecciones al Ayuntamiento de Las Palmas, y yo, que en aquel momento había sido un gran crítico, un gran fustigador del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de la Administración Pública en general, por considerar que las administraciones en general son aparatos elefantiásicos donde cuesta mucho mover un papel, dije, bueno, pues es mi oportunidad. ¿Por qué no conocer por dentro de la administración, por si puedo contribuir a que lo que tanto critico por fuera o desde fuera pueda ser mejorable? Bien, me entusiasmó el proyecto y me presté a colaborar en esa idea. Entusiasmó el señor Soria y nada menos que le echa sobre sus hombros, delega, urbanismo, infraestructuras, vivienda, medio ambiente y desarrollo local. ¿Me he dejado algo? Sí, me parece que disciplina urbanística y alguna cosa más. En definitiva, algo así como 5 concejalías que en el periodo anterior de gobierno a llegar nosotros llevaban 5 concejales. 5 concejales. Y entonces le echa esa carga, ¿no? Urbanismo en Las Palmas, ¿no? Es decir, que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Bien, ¿cómo toma usted el pulso a todas esas delegaciones
y cómo se va abriendo paso y qué tratos depara en esa tarea de discernimiento. Mire, no fue una carga que me echara a mí el señor Soria, fue un planteamiento de razonabilidad y de racionar de alguna forma las tareas que teníamos encomendadas como grupo de gobierno. Quiero recordarle que con anterioridad a presentarnos a las elecciones, este grupo de trabajo, venía de alguna forma pensando en el modelo de ciudad que quería muchos meses anteriormente. Entonces yo le hice un planteamiento y lo consideró idóneo y así fue como empezamos a trabajar. De modo que no me fue difícil tener perfectamente claras las ideas, sobre todo porque venía del mundo de la empresa privada y tenía muy claro lo que había que hacer. Y yo, en ese sentido, a los técnicos los reuní todos, al personal, y les dije, mire, yo vengo aquí a modo de carrera de velocidad. Yo no considero la política como una carrera de fondo, como sí he oído a muchos políticos, esto es una carrera de fondo. Mire, no, yo no voy a perpetuarme en política, yo tengo sentido del servicio a los demás, sentido de servicio público, vengo a resolver de alguna manera unas tareas que creo que puedo aportar para mejorar la vida y el bienestar de mis conciudadanos. Quiero que mis hijos en el futuro vivan en esta ciudad y por tanto quiero mejorarla para que mis hijos y la próxima generación puedan vivir bien. Porque se dice, mire usted, vamos a hacer las cosas para que nos voten en las próximas elecciones. Yo, sin embargo, don Ricardo, trabajo con una orientación diferente. Yo, personalmente, yo no trabajo para las próximas elecciones, yo trabajo para la próxima generación. Hay que trabajar, cuando se es político, pensando más en la próxima generación que en las próximas elecciones, porque de esta manera estamos, de alguna forma, dando a nuestro trabajo un sentido de bien público, un sentido general que permita realmente dejar una huella y por tanto los que vienen detrás de nosotros, bien seguir el camino o seguir la senda de lo que hemos empezado, o en todo caso disfrutar, si no se quiere tener la vocación política y por tanto dedicarse a la política, disfrutar de algo bueno que hayas hecho para que los que realmente puedan disfrutarla lo hagan. Dice usted que el señor Soria, José Manuel Soria, no echa sobre usted esos pesos, pero lo cierto es que el señor Soria confía en usted porque es un área que evidentemente, por razones de las que estamos comentando y por otras, es un área muy sensible, es un área de una gran responsabilidad. Yo no digo que haya áreas de mayor o menor responsabilidad, pero luego esta tiene lo suyo. Y luego cuando, no sé, cuando la opinión pública, pues ante la opinión pública salen pues casos como los casos malayos, ¿no? O la operación Foicán o tal, evidentemente es un ámbito, ese del urbanismo, que puede prestarse más fácilmente que otras áreas sí, mire, a eso que yo comentaba antes de la corrupción. Claro, mire, históricamente, y acaso quizá, bueno, pues en nuestro propio medio, en nuestra propia tierra y en nuestra propia comunidad, más que en ninguna otra que yo conozca, pero en todo caso también con alguna cierta ocasionalidad, como que el urbanismo y el titular responsable político de urbanismo ha estado siempre bajo sospecha. Y esto yo creo que es injusto. ¿No hay motivos para eso? No, yo creo que no hay motivos para eso. Sobre todo cuando uno hace las cosas como cree que las debe hacer, pensando lógicamente en que la decisión que adoptas es la mejor de entre las posibles y sobre todo teniendo muy claro, como en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, que los frutos y sobre todo los resultados de una gestión se empezaron a ver desde muy pronto. Yo creo que la gran transformación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que todos podemos ver, que todos podemos constatar, pues empezó realmente en el año 1996. Creo que la ciudad dio un avance importante, dio un impulso importantísimo a su paisaje, a su medio y su paisaje urbano, y finalmente creo que la gente de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria empezó a apreciar la ciudad, cosa que hasta ese momento existía muy poco querimiento por los ciudadanos respecto de su ciudad. A partir de ahí la ciudad despegó, la ciudad dejó atrás el color gris de tristeza que venía de alguna forma acumulando y se convirtió pues en una ciudad potente, en una ciudad con unas determinadas orientaciones de proyección y de progresión nunca antes conocidas. Pero es injusto que un concejal de urbanismo que esté continuamente pensando en cómo transformar la ciudad
en invertir, en hacer nuevas infraestructuras, en limpiar, sanear el tejido urbanístico para hacer aparecer ante los ojos de los ciudadanos un paisaje urbano mucho más emotivo, romántico y bonito, pues esté tildado siempre de sospecha de si es que está haciendo algo y a la hora de contratar obras está de alguna forma favoreciendo a unos u a otros. Mire, nada de eso puede ser posible si no hay, en fin, realidades que demuestren que eso es así, y si lo hubieran o existieran, pues lógicamente quien tenga la sospecha tiene lógicamente el lugar adecuado donde establecer o formular la oportuna denuncia. Sí, sin duda el diseño de las ciudades, por supuesto que tiene que ver con sus habitantes, tiene que ver, están muy imbricados las ilusiones, las decepciones de la vecindad con el propio marco urbanístico, cívico, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que usted acaba de hablar del gran despegue del 96 y efectivamente yo recuerdo, recordamos todos, o muchos, como en los años precedentes y ya desde el decenio de los 80, pues cuando hablábamos en términos regionales, a la ciudad de Las Palmas pues se le consideraba pues con unos barrios conflictivos, a punto de explosión social. Era como una bomba de relojería, se decía entonces, ¿no? De manera que en los ambientes periodísticos, en los ambientes políticos, había como una cierta expectativa, digamos, temerosa a lo que pudiera ocurrir, ¿no? Y bueno, después evidentemente ustedes han transformado, el señor Soria al frente, eso me parece que ni siquiera sus adversarios políticos, que los tiene, y los está teniendo cada día más, claro, van a negarle ese avance de la ciudad, bueno, que le ha llevado pues a que la ciudadanía pues repitiese su confianza, tanto en el Ayuntamiento, en otra legislatura del Ayuntamiento, como después, posteriormente, en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Bien, ¿cómo interpreta usted, y no vea en absoluto ningún matiz ni ninguna connotación tendenciosa en la pregunta, lo sucedido en Telde, ¿no? Con alguien que evidentemente pertenece al mismo partido que ustedes, ¿no? Hay que separar perfectamente lo que es el comportamiento del partido como partido político, como Partido Popular, del comportamiento de las personas. Por tanto, el Partido Popular en absoluto puede ser ni imputable, un comportamiento no le debe ser ni puede serle imputado o imputable un comportamiento aislado de una persona, de dos personas determinadas. Por tanto, en ese sentido, quede claro que el Partido Popular sigue siendo un partido con gente muy preparada, con buenos proyectos, con buenos programas y sobre todo con las mejores gentes que uno puede imaginarse para poner al frente de las instituciones. El hecho de que una o dos o tres personas hayan tenido un comportamiento que por otra parte todavía estamos todos pendientes de saber si ha sido un comportamiento cuestionable como para que efectivamente pueda tildarse de delictivo tal comportamiento, y hasta el presente no lo sabemos, pues debemos lógicamente todavía salvaguardarnos de hacer ningún tipo de comentario, calificación y mucho menos de descalificación de aquellas personas de las cuales en estos momentos se dice que puedan estar de alguna forma incursas en una instrucción que pueda devenir en una responsabilidad judicial. Por tanto, hasta ese momento yo sigo creyendo absolutamente en la inocencia de estas personas, pero que en cualquier caso yo le recomendaría a todas las personas que nos oyen que no hagamos juicios de valor ni paralelos a los que ya la instrucción judicial está llevando a efecto y que en un momento determinado concluirá. Entre otras cosas porque en esta cuestión concreta que usted menciona hay mucho de influencia política y no me cabe la menor duda que en algún momento se desvelará. Está muy claro que aquí hay una clara tendencia o tendenciosa maniobra política para intentar de alguna forma colgar sanbenitos a personas del Partido Popular que, repito, hasta el momento en que no exista una sentencia, prefiero lógicamente seguir creyendo de manera indubitable en la inocencia de las personas que puedan estar en estos momentos cuestionadas,
pero que quede muy claro en estos momentos que la gran resonancia social que este asunto ha tenido también forma parte un poco de la propia tendenciosa maniobra que se está llevando a efecto por parte de partidos adversarios al Partido Popular. ¿El Partido Socialista? Sin duda. El Partido Socialista. Bien, yo tenía una curiosidad por preguntarle por su actividad en el periodo 1999-2003, en este periodo. ¿Qué actividad realiza usted? En el ayuntamiento cuando salí del ayuntamiento, sí. Bueno, cuando salí del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria era evidente que tenía que, digamos, recuperar de alguna manera mi libertad y desarrollar mi actividad profesional. Me dedico a la actividad profesional privada, pero sin olvidarme ni aislarme en absoluto del Partido Popular, en el que me encontraba muy a gusto y en el que creo profundamente. Y por tanto, es ahí donde sigo trabajando en los ambientes políticos, siguiendo muy de cerca la actividad política y por tanto trabajando internamente en lo que era de alguna forma la organización interna del partido. Sí, pero sin embargo, fíjese, esa era mera curiosidad periodística, ¿no? No lo interprete de otra forma, ¿no? Me resultaba un poco, ¿cómo diría yo? Casi increíble que el señor Soria le permitiese a usted, le permitiese en el buen sentido, siempre respetando la libertad, evidentemente, de que después de tenerlo ahí con todas esas responsabilidades, él continúa de alcalde y en cambio a usted le permite volver a la empresa privada durante esos años. Sí, bueno, en fin. ¿No hubo rifirrafes ahí? No. Cumplí una tarea determinada, me encontré muy agobiado, estaba perdiendo absolutamente, en fin, mis capacidades, digamos, emocionales y me dediqué a la actividad privada porque estaba ya, en fin, como muy deshecho desde el punto de vista, muy quemado. Es que lo que antes lo comentaba de la continua recepción de problemas de toda la gente que te venía a ver, y yo era una persona que me gustaba recibir a todo el mundo, no dejaba ni permitía dejar una llamada de un vecino, de un convecino sin contestar, y por las tardes incluso cuando estaba sin secretarias yo llamaba personalmente a las personas cuya relación tenía previamente, que me habían llamado, que durante la mañana es imposible, e intentaba ponerme en contacto con él. Y por las tardes las dedicaba siempre a visitar los barrios. Por tanto, tuve un profundo conocimiento de la ciudad y de ahí el gran plan de barrios que se hizo posteriormente y que todavía se sigue desarrollando año a año. Y a partir de ese momento, tuvimos lógicamente una conversación y yo me marché a mis cuarteles de invierno, como se dice, y me dediqué a la actividad privada. No por mucho tiempo, no por mucho tiempo, porque en las elecciones del 2003, don Jorge Rodríguez, antes de eso, usted tuvo honradamente, durante esa etapa en el ayuntamiento, no en la que vuelve a la empresa privada, sino cuando está al frente del ayuntamiento, tuvo algún tipo de incursión, algún tipo de tentación, algún tipo de esos poderes fácticos que comentábamos antes. No, en absoluto. ¿Fue tentado usted? No, en absoluto. Bien. Tuve muchas presiones de todo tipo, pero me mantuve muy firme, le aseguro, con la integridad. El gran patrimonio y el gran capital que mi padre me dejó fue la integridad y la honradez y la honorabilidad. Y le aseguro que pese a las presiones que tuve, porque lógicamente un concejal de urbanismo, entre otras cosas, una de las tareas, a mi juicio, más ambiciosas que tuve por delante fue la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, a partir del cual creo que la ciudad se ha abierto, se ha permeabilizado y se ha comunicado mejor. Y es evidente que las presiones, las influencias son tremendas, pero en fin, yo creo que el mantenerse firme e íntegro es lo que a veces también no se entiende en determinados círculos, ¿no? Don Jorge, si yo no dudo ni de su integridad ni de su honradez. No, ni yo he creído que usted la ha cuestionado. Ni lo he puesto en cuestión, es simplemente la curiosidad de si tuvo algún tipo de invitación, de tentación, de presión o de insinuación. Basta con que le diga que presiones en el sentido de muchas recomendaciones, muchas influencias,
pero, en fin, en un tono siempre absolutamente razonable. Lo que ocurre es que la mucha presión llega a veces realmente a desbordarte y lo mejor es, en fin, a veces como los tsunamis, agacharte y que pase por encima, ¿no? Bien, en las elecciones, los comicios autonómicos de 2003 obtiene usted acta de diputado por la circunscripción insular de Gran Canaria y en la Cámara Legislativa Autonómica accede a portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Bueno, fue ser diputado y convertirse usted en portavoz, una prueba más de la confianza del presidente regional. Bueno, formamos equipo. Lo importante es que formamos un equipo bien avenido y me encontré de pronto en un equipo excelente que al poco tiempo se desmiembra, entre otras cosas porque personas de una gran valía, como eran Pablo Matos, como es Pablo Matos, que me deja solo para marcharse al Congreso, porque el partido le pide al que vaya al Congreso de los Diputados. Mercedes Roldós me deja solo igualmente para ir en la lista al Congreso de los Diputados, y también María Australia Navarro pues pasa a formar parte del Gobierno de Canarias y por tanto abandona el escaño. De modo que, en fin, esto que más o menos estaba formando parte de las posibles previsiones que podían darse, pues estaban evidentemente en la cabeza de José Manuel Soria y yo las conocía y por tanto, digamos que mi portavocía vino como, en fin, como algo, no como carambola, sino como algo más o menos estratégicamente algo rodado, como decía otro, algo sí, rodado. Algo así, algo así. Bien, casi estamos en el último tramo de la sexta legislatura. En la primera mitad, su grupo apoya al gobierno de coalición, y ahora ejerce de oposición. Bueno, son fáciles de asumir para un portavoz unos cambios, digamos, tan radicales en una misma legislatura. No, no es nada fácil y entiendo en los primeros momentos después de abandonar el gobierno que partidos como Coalición Canaria y Partido Socialista, cada vez que abríamos la boca en nombre de la oposición, se nos criticara el cambio de discurso tan inmediato. Pero, en fin, así son las cosas en política y evidentemente uno tiene que saber jugar el papel en cada momento y a nadie debe extrañar que uno tenga un discurso en un momento determinado, pero sin perder la coherencia, sin perder nunca la coherencia, diciendo siempre lo mismo. Lo que ocurre es que en este caso estábamos en el gobierno y ahora estamos en la oposición y por tanto las cosas son diferentes. Pero lo que sí es cierto es que apoyábamos al gobierno con una lealtad a prueba de bombas. De eso el presidente del gobierno de Canarias no puede en ningún caso quejarse, y mucho menos su grupo parlamentario que lo apoya, y en estos momentos estamos en la oposición y creemos que estamos haciendo una labor de oposición mucho más incisiva y mucho más determinante de la que hacía antes el Partido Socialista, porque la que hace ahora no es oposición, desde luego. Bien, vamos con asuntos concretos, vamos con el Estatuto de Autonomía. Y yo lo primero que le tendría que preguntar es cómo resumiría usted el trabajo realizado por el Partido Popular en la ponencia, reconocido, por cierto, como bueno. Las últimas declaraciones públicas, ustedes han hecho un trabajo bueno, según dicen tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista. Es decir, eso ha sido así. ¿Usted se siente satisfecho de que sus adversarios políticos reconozcan que el Partido Popular ha hecho un buen trabajo en la ponencia? Bueno, de lo que digan los partidos en estos momentos adversarios del Partido Popular, no me fío un pelo, perdónenme que lo diga. Pero yo me encuentro satisfecho con la labor que el Partido Popular ha realizado en el transcurso de la ponencia. Pues mire, sí, en las circunstancias en que realmente se han desarrollado. Debo recordar que el Partido Popular estaba en el gobierno cuando comprometió su palabra y su lealtad con el presidente, cuando nos invitó a trabajar en la confección, en la elaboración de una reforma del Estatuto de Autonomía. Aunque, si bien es verdad, se le confesó al presidente que por qué abordar la reforma del Estatuto si no era ni necesaria, por un lado, ni tampoco era una cuestión demandada por parte de los ciudadanos. Yo creo que la demanda de los ciudadanos estaba antes y sigue estando ahora en la resolución de un montón de problemas que siguen siendo básicos por resolver.
Por tanto, el trabajo a partir de ese momento fue un trabajo constructivo, un trabajo de no poner en ningún caso palos a las ruedas y mucho menos echarle agua al vino. Fue siempre constructivo, fue siempre leal. Lo que sí es cierto es que nos íbamos encontrando cada vez con mayor evidencia un trabajo, más bien una carrera de competición entre Partido Coalición Canaria y Partido Socialista por a ver quién era más nacionalista que el otro. Y esto realmente me sorprendía, porque al final se trataba de ir a un texto que poco menos fuera una especie de continua demanda al Estado, pero no demanda en el sentido de reivindicarle algo, sino demanda en el sentido, tú haces lo que yo te diga que hagas, en función de cómo queda escrito en el estatuto. Y es a partir de ahí que el Partido Popular empezó realmente no solo a sospechar, sino incluso a preocuparse de que la deriva que iba adoptándose en la ponencia del estatuto nos podía conducir finalmente a un texto en absoluto coincidente con el sentimiento de los canarios, hasta el punto, y me permito adelantarme a otras cuestiones que me pueda usted preguntar, en el sentido de que en estos momentos yo no me siento identificado con el estatuto, y si no me siento yo, es posible que muchos ciudadanos canarios no se sientan, y se lo digo y se lo voy a justificar, don Ricardo. Es decir, en estos momentos, pese a que se sonrieron... Pero perdone que le interrumpa, pero fíjese que ustedes, el Partido Popular, han hecho aportaciones sustanciales a esa reforma, a ese texto. Hemos hecho aportaciones sustanciales. ¿Y ahora no la reconocen? No. Algunas de ellas han sido aceptadas, pero debo reconocer que muchas de ellas no son sustanciales, no son, digamos, de entidad, como para decir, hemos podido contribuir a darle al estatuto un sentido de Estado, un sentido de comunidad autónoma. No, la mayoría de las enmiendas que hayan podido aceptarme los partidos socialistas y de Coalición Canaria han sido fundamentalmente de estilo, han sido fundamentalmente de rúbricas, pero muy pocas de entidad. Digo yo bien, se mofaron Partido Socialista y Coalición Canaria del número de enmiendas que presentó el Partido Popular. Usted que sigue los medios de comunicación lo recordará, 287 enmiendas presentamos en el Grupo Popular. Sin embargo, mire por dónde que Partido Socialista y Coalición Canaria dicen que presentaron muchas menos, pero sin embargo cada una de las enmiendas presentadas eran bloques completos. Y en estos momentos yo le tengo que decir a los ciudadanos que nos ven y nos oyen, no van a sentirse identificados, nos están imponiendo, don Ricardo, un estatuto. La mayoría de las enmiendas que han trabajado Coalición Canaria y Partido Socialista son enmiendas reproducción literal del Estatuto Catalán y del Estatuto Andaluz. Nos están queriendo imponer un estatuto con el que los canarios no nos vamos a ver identificados, y esto me preocupa muchísimo. Y yo siempre digo en estos momentos que debemos trabajar más por la línea de conseguir un estatuto consensuado que un estatuto como fuere. O hay estatuto de consenso o no hay estatuto, o no debería haberlo, don Ricardo. No debería haberlo. Y bien, hay un momento en que ustedes, el Partido Popular y el Partido Socialista, están de acuerdo en el sistema electoral, en la lista regional. En lo único. Bien, pero están de acuerdo. Sí es. Están de acuerdo. Ahora parece que el Partido Socialista, está dispuesto, a cambio de que finalmente Coalición Canaria acepte la lista regional, pero a que no vaya el sistema electoral en el estatuto, sino que se desarrolle o se tal por ley ordinaria. Corríjame si hago un planteamiento equivocado de cómo están las cosas. Y así están las cosas, digo, desde el punto de vista del sistema electoral, que había sido la quisicosa, la gran quisicosa, por la cual unos y otros parecían, yo no sé si condenados o enamorados a no entenderse. Mire, yo esto que usted acaba de comentar... ¿Ha sido así? Es que yo lo he leído en los medios de comunicación, es decir, la reunión que mantuvimos el otro día terminó sin haberse entrado realmente en profundidades del orden que usted acaba de comentar. Digamos que se terminó por ver la rúbrica de algunos artículos, se vio algunas precisiones erratas que debían ser corregidas y hemos quedado para el próximo jueves en abordar pues el preámbulo y alguna cosa más. Pero desde luego yo marché y a no ser que ese secretismo que últimamente tienen y mantienen, al menos delante de mí, delante del Grupo Popular, Coalición Canaria y Partido Socialista, hubieran hablado de esa cuestión en mi ausencia, pero lo cierto es que a mí me sorprende mucho que el Partido Socialista
esté en estos momentos, bueno, pues replegándose, reculando ante una cuestión en la que se ha mantenido firme, coincidente con el Partido Popular. Yo le recuerdo a nuestros oyentes y a usted mismo, don Ricardo, que el Partido Socialista abandonó la ponencia del Estatuto de Autonomía, de la reforma del Estatuto de Autonomía, porque no se abordaba la reforma del sistema electoral. Me parece a mí que quedaría muy mal, no solamente ante su propio partido, sus afiliados, sino todos los ciudadanos, que habiendo mantenido una postura de fuerza en un momento determinado, ahora se ve doblegado porque Coalición Canaria no se sabe en base a qué acuerdos ocultos pueda recular y efectivamente dejar para otro momento oportuno pues la reforma electoral. En ese caso, desde luego, nosotros no vamos a participar. Claro, bien, para este jueves día 8, parece que van a debatir el preámbulo, ya lo he comentado antes, y también se ha dicho algún apartado en el que existen discrepancias parlamentarias, ¿no? Se ha dicho así, ¿no? ¿Cuál? ¿Se sabe cuál hay discrepancias en este momento? ¿Tienen discrepancias? Es posible que, además de la exposición de motivos, me parece más propio hablar de exposición de motivos de un preámbulo. El preámbulo está muy bien para lo que son los antecedentes de un texto constitucional, en fin, la exposición de motivos. Y alguna cuestión que tenga que ver fundamentalmente con precisar relativo a cuestiones competenciales. Son las únicas que en estos momentos tengo yo en mente que puedan en estos momentos ser discrepantes, ¿no? Y que hemos quedado en abordarlas nuevamente, pero que no son en absoluto ni extrañas ni en estos momentos ocultas, simplemente son las que acabo de comentar. Y en torno a esa exposición de motivos, parece que usted mismo, como portavoz del Partido Popular, ha anunciado una exposición de motivos para lograr un consenso, usted ha llamado menos ideologizado, me parece. Sí, ¿Eso ha sido así? Sí, vamos a ver, es que, en fin, yo no sé si quienes nos siguen en estos momentos han podido leer o han tenido acceso al texto aportado, por ejemplo, por Coalición Canaria o al texto aportado por el Partido Socialista. Es verdad que el Partido Socialista ha rebajado, digamos, el tilde ideológico, nacionalista, que a mi juicio sí se respira en el texto de Coalición Canaria. Es un texto, a mi juicio, digamos, impropio para una exposición de motivos de un Estatuto de Autonomía, porque marca, fija y sobre todo deja perfectamente señalada la inspiración nacionalista y cuasi soberanista del Estatuto de Autonomía. El Partido Socialista lo enmienda en parte y yo nunca presenté un texto alternativo hasta ese momento y no pensé que tenía que presentar enmienda de adición aportando un texto concreto, entre otras cosas porque me parecía que en esa parte del Estatuto sí que tenía que haber habido un grupo específico de trabajo que elaborara conjuntamente para que el mayor de los consensos se diera precisamente en lo que era la fuente de inspiración de lo que era la reforma del Estatuto. Pues no, es decir, Coalición Canaria aporta uno que a mi juicio, desde luego, no contaría en absoluto con el apoyo del Partido Popular, y el Partido Socialista presenta otro que, rebajando en todo caso esa intensidad de pensamiento nacionalista, pues abordaremos el próximo día. Y yo desde luego aportaré algunas partes o algunos textos que permitan de alguna manera, comparecer en este tablero de juego con el fin de intentar al final sacar un texto, al menos la exposición de motivos, consensuada. Bueno, don Jorge, se ha dicho, se ha preguntado, se ha planteado si ustedes van a seguir o no la estrategia nacional del Partido Popular de oponerse a todas las reformas estatutarias o van ustedes a intentar ese consenso en Canarias y ese consenso que le están reclamando ahora al Partido Popular tanto los nacionalistas como los socialistas de las islas, ¿no? ¿Realmente ustedes se van a plegar a esa estrategia nacional del Partido Popular? Es decir, bueno, mire, aunque el Estatuto de Canarias fuese el mejor, nosotros por razones del partido vamos a decir que no y vamos a votar en las Cortes Generales que no. Y en el propio Parlamento de Canarias, claro. Debo discrepar de la mayor, don Ricardo. Vamos a ver. El Partido Popular de Canarias ha contado con la autonomía y la absoluta libertad
para tomar las decisiones que está tomando en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía. Es decir, no se está siguiendo una estratagema, una estrategia o una línea conductual precisa que el Partido Popular nos haya marcado. Lo que sí es cierto es que el Partido Popular tiene muy claras las ideas respecto de cuál es y debe ser la organización territorial del Estado. Y convendrá conmigo, y si no me permite que en todo caso lo afirme yo unilateralmente, el proceso de las reformas estatutarias es el lío más descomunal que sobre la organización territorial del Estado se vive desde la vuelta a la democracia en 1977. Y por tanto, esto... Se ha abierto la caja de Pandora, de reloj. Se ha abierto la caja de Pandora. Ha sido una invitación a barra libre del señor Rodríguez Zapatero en un momento determinado, como fue el discurso de investidura, que ha sido aprovechado evidentemente por los partidos mayormente nacionalistas. Dese usted cuenta que el señor Zapatero tiene dos ojos. Un ojo lo tiene puesto, lógicamente, en el nacionalismo vasco y el otro lo tiene en el nacionalismo catalán. Y aquí resulta que vamos a intentar hacerle el juego a esos nacionalismos insolidarios que pretenden que finalmente la organización territorial del Estado sea una organización absolutamente desigual hasta el punto que los canarios seremos de segunda porque no podemos, por ejemplo, ir a Cataluña a hacer unas oposiciones o a estudiar en nuestra lengua materna. ¿Esto es algo que nosotros vamos a permitir? Vemos que al Gobierno de Canarias le importa mucho esto. ¿Está haciendo algo el Gobierno de Canarias por evitar que, por ejemplo, se convoquen oposiciones en la Administración Pública de Cataluña, en las universidades de Cataluña, en la Judicatura de Cataluña, y que un canario que quiera acceder pueda hacerlo en igualdad de condiciones que un catalán? Porque el catalán sí que puede venir a hacer oposiciones a Canarias sin ningún tipo de limitación idiomática. Nosotros sí que lo vamos a tener. ¿Hay alguien que nos está defendiendo? El Estatuto de Autonomía de Canarias, incluso en su propuesta de reforma, está conteniendo algo que nos elimine esa posible discriminación. En absoluto. Lo que sí es cierto es que el Partido Popular tiene muy claro que no pueden de alguna forma haber estatutos de autonomía de primera, de segunda o de tercera. Nosotros estaríamos de acuerdo con un estatuto de autonomía de Canarias donde, en primer lugar, exista una adecuación constitucional absolutamente exquisita. En segundo lugar, los cabildos deberían tener un mayor prestigio, una mayor dignificación y una mayor presencia en el Estatuto de Autonomía. Miren por dónde, que hasta ahora es verdad que se llenan la boca el Partido Socialista y Coalición Canaria diciendo que se ha mejorado el papel de los cabildos respecto del estatuto actual. Sí, ciertamente, pero ¿sabe usted cuál ha sido incluso en estos momentos la que tenían guardada y que han creído que es más oportuno contra el criterio del Partido Popular? Pues que todo lo que tiene que ver con la regulación de los cabildos está en una disposición adicional. ¿Pero cómo que en una disposición adicional? Es que no son entidades de ámbito constitucional y además con una naturaleza constitucional preestatutaria que son preexistentes al Estatuto de Autonomía como para que formen parte como gobiernos insulares que son coadyuvantes en todo caso de la administración pública del Gobierno de Canarias, de la Comunidad Autónoma de Canarias, que estén dentro del cuerpo estatutario articulado del estatuto y tengan que estar municipios, municipalismo y cabildos en una disposición adicional? Eso es lo que le iba a plantear a usted como experto jurista y a usted como portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Canarias. Ha citado los cabildos y yo no me olvido nunca, modestamente, de los municipios, del papel de los municipios también y de la presencia y del protagonismo, del mayor protagonismo de los municipios canarios en el propio Estatuto de Autonomía de Canarias. O sea, no solo de los cabildos, sino también de los ayuntamientos. Sin duda. De los ayuntamientos, porque a veces centramos, me parece que, más que sobradamente y digo más que juiciosamente esa presencia de cabildos, ese protagonismo de cabildos, que evidentemente dejarlo para una disposición adicional parece como una burla, o algo no adecuado al rango institucional que tienen y que han de tener los cabildos, pero igualmente tendríamos que decirlo de los municipios, según, vamos... Los municipios y el municipalismo tienen mi admiración y sobre todo tienen mi favor y sobre todo mi impulso. El municipalismo en estos momentos creo que con acierto debe estar mucho mejor tratado que lo que está. Van a tener un papel, desde luego, en el Estatuto de Autonomía que no han tenido hasta ahora, pero a mi juicio todavía insuficiente.
No olvidemos que el municipalismo es el verdadero corazón de la democracia. Los ciudadanos con quienes se identifican en primer lugar, sin duda alguna, es con los ayuntamientos, con los cabildos y después con el gobierno de Canarias, en un posible conflicto, digamos, romántico, a donde primero realmente que les va a importar los ciudadanos que no le modifiquen desde el punto de vista de la relación de proximidad, es evidentemente su ayuntamiento, el cabildo y después el gobierno de Canarias. Por tanto, quede muy claro que nosotros vamos a seguir apostando por una presencia mayor del municipio, en este caso del ayuntamiento, del cabildo, en el estatuto con mayor ímpetu que lo que ha sido hasta ahora. Don Jorge, se nos está yendo el tiempo, lamentablemente, y fíjese, como que yo casi estaba con deseos de empezar la entrevista, ¿no? Por la cantidad de cosas que... Pues yo también, ahora que me estaba ya... Estábamos empezando a calentar motores, sí. Pero sí yo quería preguntarle dos cositas, ¿no? Antes de acabar, ¿no? ¿Qué ley, bueno, antes, una previa, el Partido Popular va a apoyar o no va a apoyar un Estatuto de Autonomía de Canarias tal como están las cosas? En estos momentos, y sin que sea una opinión preconcebida, ni responda a ninguna estrategia, toda vez que en Valencia ha habido un consenso y nosotros apostamos por una línea parecida a la que ha ocurrido, y en Valencia ya tiene un nuevo estatuto, pues nosotros en estos momentos estamos comprobando que no hay señales suficientes de certitud para que el Partido Popular en estos momentos pueda prestar su apoyo al Estatuto de Autonomía de Canarias. Estamos haciendo los esfuerzos que usted no se imagina para intentar, lógicamente, llamar al consenso y que al final esto no salga si no hay el consenso necesario, porque dividiría a la sociedad canaria. Por tanto, nosotros estamos en el esfuerzo de alcanzar el consenso, estamos en el esfuerzo de tener una reforma del Estatuto de Autonomía, aunque no la consideremos necesaria, pero desde luego no estamos con el no por delante sin hacer el esfuerzo de llegar a un consenso. Ni tampoco están por el sí. Estamos con el sí si se dan las circunstancias que le acabo de comentar y que le resumo. En adecuación constitucional, una Canarias de primera, pero en el marco de la Constitución, con todas las competencias que usted quiera imaginarse, pero dentro de la Constitución, que el papel de los cabildos esté plenamente satisfecho dentro del Estatuto de Autonomía y, sin duda alguna, que la modificación electoral sea una realidad. Y vayan al Estatuto. Y vayan al Estatuto. No una ley posterior. No, me parece una engañifa que hace que finalmente Coalición Canaria tenga una oportunidad más de seguir 4 años en el poder. Y mire usted, déjeme que le diga lo siguiente: yo más necesario que una modificación y que un cambio estatutario, veo mucho más importante y mucho más necesario un cambio de gobierno. Bien, don Jorge, ¿qué leyes debió aprobar, así muy brevemente, el Parlamento Autónomo en esta legislatura y ya no va a tener tiempo de aprobarla, a su juicio? ¿Qué leyes tenía que haber aprobado? Pues mire, una ley de funcionamiento del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias se rige por una ley muy antigua, de los primeros años de la primera legislatura, y creo que en estos momentos es muy necesario, dado la evolución de los tiempos, dada el momento en el que nos encontramos, para que el Gobierno de Canarias tenga un propio estatus que en estos momentos y un régimen de funcionamiento que en estos momentos no tiene. Bien, don Jorge es también secretario ejecutivo y coordinador de estudios y programas del Partido Popular de Gran Canaria y miembro de los ejecutivos de los comités ejecutivos insular y regional del Partido Popular. Así es. Bien, son 17 señorías las que tiene el Partido Popular en esta legislatura. ¿Qué pronósticos hace usted finalmente para 2007? Con seguridad el Partido Popular va a superar los resultados del año 2003 y vamos a tener más señorías de las que tenemos en la actualidad a partir del 2007. ¿Dispuestos a gobernar otra vez con Coalición Canaria? Dispuestos a gobernar. Somos un partido con vocación de gobierno. Cuando hacemos oposición no destruimos, sino que presentamos alternativas, y nuestra preocupación en estos momentos es hacer lo mejor posible para que el partido tenga cada vez nuevas incorporaciones y sobre todo preparar las elecciones para alcanzar un buen resultado. Pero dispuestos a gobernar también con Coalición Canaria. El tiempo lo dirá. Muy bien, don Jorge, ¿usted desea agregar algo más? Pues nada, agradecerle, he estado muy a gusto en esta entrevista, parece que hay mucho más que hablar de cuántas cosas hemos tratado, pero he quedado, en fin, satisfecho de su trato y del buen conversador que es usted, y por tanto quedo nuevamente pues a la disposición de usted y de este programa para cuantas veces sea necesario estar con ustedes. Muy bien, pues lo mismo le digo a usted en nombre del presidente de este canal, de don Juan Luis Lorenzo, de la directora, la doña María Lorenzo,
Y en nombre de los que colaboramos, pues también cuente usted, que cuente el Partido Popular, como los demás partidos, con nuestra colaboración y cuente, aquí estamos para actuar con ustedes y ante la ciudadanía, para que ustedes le hablen a la ciudadanía, le hablen a los conciudadanos y nos informen pues más y mejor de ese cotidiano quehacer que ustedes realizan, que a veces no se valora lo suficiente y que otras veces se magnifica demasiado, ¿no? Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes otra vez.